Hola amigos de Factores de Poder, una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos análisis, pero por supuesto siempre por dejar sus comentarios, sus observaciones, sus críticas fundamentalmente, porque esto nos ayuda a poder perfilar un mejor material, un mejor contenido para discutir y tratar de entender, como lo hemos hecho en los últimos meses, tratar de entender la situación política en Venezuela. En las últimas semanas, el cuadro parece alcanzar una situación donde la incertidumbre prácticamente se impone, derivada de la ausencia de certezas sobre si efectivamente los esfuerzos que hace la MUD y María Corina Machado efectivamente pueden tener alguna perspectiva de éxito, si son unos esfuerzos o unas estrategias viables para lograr el objetivo que se ha prometido. Y este objetivo no es otro que sacar al chavismo del poder, sacar a Nicolás Maduro y lograr que el próximo 10 de enero se juramente Edmundo González como presidente de Venezuela. Por supuesto, esta promesa, esto que María Corina Machado, la MUD y esta oposición ha ofrecido, está plagado de una serie de obstáculos que se tienen que sortear y es lo que es necesario examinar para tratar de entender si estamos frente a una estrategia exitosa o si por el contrario estamos frente a una oferta, a una promesa engañosa, una vez más, basada en la supuesta cumplimiento o la legalidad que ofrece el régimen chavista. Esto es por lo cual, pues esta semana queremos examinar no ya los factores de política interna, lo cual de todas formas vamos a referir, aunque sea tangencialmente, sino lo que está ocurriendo en la dinámica internacional, porque nos parece que en el estado actual de las cosas, en esta situación de incertidumbre que hay, y nosotros diríamos de estancamiento, porque efectivamente las fuerzas materiales objetivas que están confrontadas, pues se establece una correlación donde es evidente, y esto pues no implica hacerle propaganda al régimen chavista, porque nada de lo que yo pueda decir hoy en este programa, en este canal, va a cambiar la dinámica de la realidad. Nada va a cambiar el curso de los hechos. Pero lo que sí puede cambiar es la percepción que la gente tiene de este problema. ¿Por qué? Bueno, porque estamos, aparte de la guerra que que emprenden los venezolanos para tratar de sacar al chavismo del poder, pues hay otra batalla o hay muchas otras batallas que se libran en las redes sociales donde hay gente pues que trata de imponer algún enfoque, algún discurso, alguna agenda, en algunos casos simplemente para lograr seguidores y esto pues parte del hecho de que a veces estas personas creen que lo correcto es simplemente decir lo que la gente quiere escuchar. Si yo me presento hoy y les digo lo que ustedes seguramente quieren escuchar, bueno, sin duda ustedes estarán más contentos, más satisfechos, harán comentarios con otras personas. Este video va a tener muchas más vistas, pero yo estaría traicionando pues la oferta o la promesa fundamental que les he hecho, que es tratar de entender qué es lo que está pasando y presentarlo con la mayor claridad, más allá de que sea lo que uno quiere que ocurra. Por eso hemos pensado que esta semana es necesario examinar lo que está pasando en el ámbito internacional, fundamentalmente, como les decía hace unos minutos, porque en la correlación de fuerzas que está planteada en Venezuela es evidente. No, y por eso me desvío un poco argumentando porque esto no es darle dos al chavismo, pero es evidente que el régimen chavista tiene una posición de poder que es superior a las fuerzas que los confronta, que son los de la María Corina Machado y la gente de la MUD. ¿Y por qué esto? Bueno, porque para comenzar, solamente el hecho de que el chavismo tenga el control militar territorial de la nación venezolana, del control militar del territorio venezolano, pues ya eso marca una extraordinaria diferencia. Otra situación sería si las calles, por ejemplo, estuviesen controladas por la oposición. Por supuesto, sabemos que esto no es posible porque el grado de represión ha escalado a un nivel que es dramático, que es alarmante
y que debería preocupar, de hecho preocupa a los venezolanos, pero que debería preocupar pues a la gente, a los miembros de esa llamada, entre comillas, comunidad internacional, porque el silencio los hace cómplices de una situación que no tiene ningún tipo de justificación en Venezuela. Ya no es solamente población civil desarmada que es linchada físicamente, sino de niños de menores de edad, de niños entre 9, 8, 10, 12, 15 años que han sido no solamente encarcelados por el régimen chavista, sino que además están siendo torturados. Bueno, esto que moralmente es denigrante y es quizás una de las peores acusaciones que haya recibido el chavismo en los últimos años, se traduce pues en demostrar hasta dónde el régimen chavista está dispuesto a llegar. Y como siempre hemos planteado en estos programas, ¿por qué el chavismo hace esto? Bueno, sencillamente porque puede hacerlo. Por eso lo hace. Por eso ellos, porque se les ha permitido. No vamos a decir acá de que se les ha permitido en connivencia o en cooperación. Simplemente como ellos tienen la capacidad militar policial superior para hacerlo, ellos pueden ejercer esos grados, esas diferentes escalas de represión. Y sin duda hay que admitir que esto no solamente infunde miedo, terror, sino que termina desmovilizando a la población. Por eso nosotros vemos desde el ángulo interno de lo que es la política interna, es cierto que hay un rechazo, es cierto que la gente quiere salir del chavismo, pero también es cierto que la gente no tiene los elementos, los mecanismos institucionales y ni siquiera en este momento los mecanismos de facto para poder enfrentar al chavismo en la calle. Por eso es que muchas personas dicen ahora, bueno, hay que salir con cuidado y con toda razón, porque no vale la pena exponerse innecesariamente y no vale la pena pagarle cárcel a un régimen como el régimen chavista. Sobre esto, nosotros decíamos al comienzo de este programa que vemos una situación de estancamiento. ¿Por qué? Porque en realidad el chavismo ha logrado en buena medida desmovilizar a la protesta, porque efectivamente hay miedo, porque la gente tiene derecho a tener miedo y esto no hay que verlo como algo, miedo no es signo, no es sinónimo de cobardía, simplemente es la reacción natural de preservar la integridad física. Y entonces a veces en la política pues se usa esto como un elemento, digamos, de descalificación. Es una realidad, debería ser parte de los planes de la oposición cuando ellos articulan las estrategias que ellos creen que van a funcionar en contra del chavismo. Bueno, hay que tomar en cuenta que hay miedo, que la gente tiene miedo y que esto es un factor que hay que sopesar a la hora de establecer cualquier tipo de estrategia. Nosotros vemos que en el ámbito de la política interna, si se toma en cuenta, por ejemplo, el grado de presión que puede hacer la gente, pues es un grado de presión que está limitado en primer lugar, por el miedo que hay a la represión, por el miedo a la tortura, al encarcelamiento injustificado, ilegal, pero además existe una realidad numérica, cuantitativa, y es que no es igual una Venezuela con 10 millones de venezolanos más protestando en la calle que una Venezuela con 10 millones de venezolanos que están esparcidos por todo el mundo. Esos 10 millones que están fuera de Venezuela podrían ser un punto para ejercer presión, para lograr masa crítica a la hora de eh, protestas, de presiones en la calle, y entendiendo pues que estas protestas en realidad no es que el pueblo en una manifestación, en una protesta, va a ir a tomar el poder. Simplemente lo que ha ocurrido es que esas presiones permean en algunos estamentos, vamos a decir, en el caso del estamento militar, y esto pues puede lograr lo que muchas veces hemos comentado, hemos analizado en estos programas, que es la tan mencionada, invocada ahora de moda expresión por muchos influencers y analistas, entre comillas, que es la ansiada fractura militar. La fractura militar podría corresponder a factores de situaciones internas dentro de las Fuerzas Armadas chavistas,
siempre lo hemos dicho, pero también a la presión que se ejerce desde afuera y que esto podría provocar que algunas facciones militares internas pudiesen realmente reagruparse y replantearse su relación, su papel dentro del régimen chavista y desprenderse. Esto, lo digo, es en teoría. Esto no es lo que está ocurriendo el día de hoy. En primer lugar, porque no hay suficiente presión en la calle, por las razones que hemos explicado, pero en segundo lugar, porque el chavismo parece tener un control casi absoluto y total de, de sus fuerzas militares. Este es un tema que quedamos pendientes y lo vamos a analizar en las próximas semanas. Frente a este cuadro, frente a este estancamiento que hay en la política interna, la propia María Corina Machado lo ha definido y en nuestra opinión es una precisión que es correcta. Ella ha dicho, los venezolanos lo hemos hecho, lo hemos dado todo. Y seguidamente ella dice, bueno, es hora, ahora le toca a la comunidad internacional. Esta es la hora de la comunidad internacional. ¿Qué es lo que quiere decir María Corina Machado? Ella está reconociendo correctamente que hay una situación de debilidad interna y que esta debilidad interna para la causa que busca sacar al chavismo del poder solamente podría ser corregida por la vía de una, dice ella en sus palabras, una presión de la comunidad internacional, una presión coordinada sobre el régimen chavista que preside Nicolás Maduro. Ella ha sido muy cuidadosa, y esto también parece ser un reconocimiento a la realidad. Ella ha sido cuidadosa al escoger las palabras e inclinarse por la tesis de la presión y no de la intervención. Esto es muy importante porque, como también muchas veces lo hemos explicado en estos programas, nosotros no creemos en la existencia de ninguna comunidad internacional. Cada vez que algún político como María Corina Machado o algún analista o algún periodista habla, se dirige, se refiere a la comunidad internacional como si fuese un ente orgánico, una institución con elementos que tiene políticas comunes, que se coordina y que actúa en una forma coherente, pues sencillamente está en el terreno de la ignorancia o del cinismo, en el caso de que esa persona sepa exactamente de lo que está hablando, pero que deliberadamente decide darle, sustantivar, darle fuerza a algo que no existe. Ni siquiera podríamos decir que una entidad, una organización como la Organización de las Naciones Unidas, que es un foro internacional donde se reúnen los países, ni siquiera a esa entidad nosotros le reconoceríamos la calidad o la categoría de comunidad internacional, entre comillas, porque en realidad lo que hay, lo hemos dicho siempre, lo hemos explicado, lo que hay son estados individuales. Estos estados tienen intereses propios, políticas propias, y ningún estado, aunque diplomáticamente emita una declaración de solidaridad con la causa de Venezuela, ningún estado, ningún país va a poner sus intereses por debajo, ¿verdad?, de los intereses de Venezuela. En otras palabras, ningún estado va a poner los intereses de Venezuela, aunque se trate de cuestionar las dramáticas violaciones a los derechos humanos en contra de los niños, por ejemplo. Sería el caso más extremo, pero estas son las realidades que se manejan en la geopolítica. Ningún estado va a poner esa situación por encima de sus propios intereses. Esto quiere decir que, en primer lugar, no hay ninguna comunidad internacional. Lo que hay son países que están conversando y en algunos casos están intentando coordinarse para ver cómo, en el marco de sus propios intereses, estos países desarrollan una política, articulan una política frente al régimen chavista de Venezuela. La esperanza en la perspectiva de la oposición que encabeza María Corina Machado y la MUD es que de alguna manera estos gobiernos, estos países representados por estados y por gobiernos, sientan algún tipo de vergüenza, moralmente hablando, por lo que está pasando en Venezuela, y esto provoque que se produzca algún tipo de realineamiento en sus intereses y que sus intereses geopolíticos comiencen a coincidir con los intereses de los venezolanos al tratar de sacar al régimen chavista del poder. Bueno, esta es la parte más difícil,
porque en realidad lo que hemos visto, por eso lo que hemos visto es que los países emiten declaraciones de, algunos países lo han hecho, de solidaridad, algunos países han enfocado una neutralidad que al no reconocer un ganador en la jornada del 28 de julio, en realidad se están desmarcando del régimen chavista, lo cual eso tiene un valor muy importante. Pero lo que está ocurriendo en este momento es que hay la esperanza por parte de la oposición de que se produzca algún tipo de presión internacional. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo han ellos imaginado esta presión? Esta presión internacional solamente puede venir por la vía de acciones que ya se han intentado en el pasado, pero que no se han hecho con la contundencia, la firmeza y la claridad para que estas acciones tengan éxito. Estas son las famosas medidas internacionales, esta especie de embargos que se han intentado, las sentencias producto de procesos judiciales en instancias internacionales que siguen avanzando, pero que por razones que la gente no entiende. La gente a veces dice, bueno, hemos dado toda la confianza al fiscal Khan en la Corte Internacional, Penal Internacional. Se han presentado, yo creo que los casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela han sido suficientemente documentados al detalle que es inexplicable desde el punto de vista jurídico legal que le da sustento a ese tipo de instancias internacionales, que hasta ahora no se haya producido un resultado. Pero volvemos a aspectos que hemos discutido en el pasado, y es que no se le puede otorgar crédito a este tipo de instituciones desmembrándolas de la realidad del contexto geopolítico. Y eso es lo que está pasando. Estas decisiones no van a ocurrir hasta que exista el consenso, por lo menos el acuerdo de 2, 3 o más países de intervenir, no de presionar, de intervenir en los asuntos de Venezuela. Y es una intervención que, en nuestra opinión, sería perfectamente justificada, pero que hay que entender que si se produce una sentencia de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, en contra de alguno de los jerarcas del régimen chavista, para poder ejecutar esa sentencia, esa orden de captura, se requiere la intervención directa de otros estados en los asuntos de Venezuela. Nosotros pensamos que eso está justificado porque lo vemos desde el ángulo de lo que nos conviene a los venezolanos. Pero allí es donde los países, inclusive los más beligerantes, adoptan una posición más cautelosa porque este tipo de intervención, dependiendo de la magnitud y de la escala y el alcance que se planteen, podrían ser equivalentes a la declaración de un acto de guerra. Por eso también hemos dicho en el pasado que hasta que no veamos por lo menos un Estado, cualquiera este sea, dispuesto a declararle la guerra al régimen chavista, pues seguiremos siendo escépticos de esa presión internacional en los términos en que se ha planteado. El problema que vemos con todo esto que hemos presentado hoy es que ante la ausencia de mecanismos materiales objetivos, ante la ausencia de fuerzas objetivas que puedan ejercer una presión y puedan llevar la confrontación internamente en Venezuela a un nivel que permita derrocar al régimen chavista, sin lugar a dudas, la única manera de compensar esta debilidad es apelando a esa instancia que se ha hipostasiado, se ha sustantificado y se ha denominado comunidad internacional, pero que a la hora de tratar de coordinarse y de establecer una estrategia común, esto se diluye y se tiene que diluir necesariamente porque son intereses que son contradictorios. Nunca los intereses geopolíticos, por ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica van a estar alineados, por ejemplo, con otro país que ha declarado su solidaridad con la causa venezolana y ha tomado acciones concretas, que es el caso de Argentina. Aún tomando esos dos ejemplos como las mejores demostraciones de países que han dicho que son amigos de la causa venezolana, no es posible lograr una identidad al 100% de los intereses de Estados Unidos con los de la República Argentina.
y así pues podríamos dar igualmente otros ejemplos. Lo que se nos plantea con esto es que en realidad ese llamado que hace María Corina Machado a la comunidad internacional cuando dice ya lo hemos dado todo, ya hemos hecho todo, ahora es el turno de ustedes. Esto lo que revela es que la estrategia de esta oposición para salir del chavismo depende de fuerzas y de dinámicas que esa oposición no controla, no puede y no podrá controlar, porque son dinámicas que obedecen a una naturaleza completamente distinta. Es lo que corresponde a las políticas internas de cada estado y ellos harán cuando crean pertinente que deben hacerlo lo que consideren que es viable. Y si eso está alineado con los intereses de Venezuela o hasta el punto que esto permite ejercer algún tipo de presión, pues veremos algo, pero aún así ese algo no es garantía de ser suficiente para lograr el objetivo. Pareciera que el objetivo a corto plazo es lograr un reconocimiento a la elección de Edmundo González y lograr que Edmundo González se juramente el 10 de enero. Bueno, aún en el supuesto de que haya países dispuestos a reconocer a Edmundo González como presidente electo, no está claro, porque el mismo Edmundo lo ha dicho, él se quiere y él debería juramentarse ante la Asamblea Nacional que está operando en Venezuela. Y esto, por supuesto, no es lo que está planteado. De manera que esto lo que sigue abundando es, digamos, a la incertidumbre. Es una situación que no parece tener, no creemos que va a lograr una definición en las próximas semanas y que posiblemente esta situación de estancamiento en cuanto a la política interna y de incertidumbre en cuanto a la política internacional se va a mantener y se va a prolongar más allá del 10 de enero. El balance es que de una manera audaz la apuesta de María Corina Machado y de la oposición que encabeza la MUD consiste en darle todo el peso de la estrategia a lo que puede hacer esa llamada comunidad internacional con las debilidades que hemos explicado en el día de hoy. Todo depende de lo que haga la comunidad internacional. Veremos en los próximos meses si esta es una estrategia que demuestra ser viable, exitosa para sacar al chavismo del poder o si por el contrario se trata de un capítulo más para abonar a la desesperanza y la desilusión de los venezolanos. Para ser exitoso, todo negocio debe darse a conocer. Contáctanos ya por estas vías que ves en pantalla y hacer visible tu marca. Con una comunidad de más de 700,000 suscriptores y millones de visualizaciones mensuales, Factores de Poder es tu mejor inversión. Contáctanos ya y te mostraremos los recursos publicitarios que pondremos a tu disposición.